está a punto de pelear. El aire se siente pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. No hay gritos, no hay distracciones, solo el sonido de su propia respiración, lenta, controlada. Inhala, exhala. Frente a él, un oponente. Pero en realidad, ese no es el verdadero enemigo, porque esta pelea no empezó hoy, ni ayer, ni siquiera hace un año. Esta pelea empezó mucho antes, cuando nadie lo conocía, cuando nadie creía en él, cuando era solo un chico más, perdido entre millones. Sus manos no tiemblan, su mirada no duda. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que no tenía control, en el que la rabia lo dominaba, en el que el mundo parecía ir en su contra. Y justo ahora, en este instante antes del primer golpe, todo eso vuelve a su mente. Los fracasos, las peleas, el rechazo, las veces que le dijeron que no era suficiente. Y sin embargo, aquí está, de pie, listo. No por talento, no por suerte, sino por algo mucho más poderoso: disciplina. Pero para entender este momento, tenemos que volver atrás, mucho atrás, al inicio de todo. Antes de convertirse en leyenda, antes de ser admirado en todo el mundo, era solo un niño creciendo en un entorno difícil, en una ciudad donde la violencia no era algo raro, sino parte del día a día. Desde joven, algo en él era diferente. No sabía quedarse quieto, no sabía ignorar los problemas, no sabía evitar los conflictos. De hecho, los buscaba. Las peleas callejeras no eran algo ocasional, eran parte de su vida. Golpes, caídas, orgullo herido, y una constante sensación de que tenía algo que demostrar. Pero ¿demostrar a quién? ¿A otros o a sí mismo? Porque en el fondo, no era solo rabia, era frustración, era sentirse fuera de lugar, era no encontrar su sitio en el mundo. Y cuando no sabes quién eres, terminas reaccionando en lugar de actuar, impulsivamente, sin control, sin dirección, hasta que llegó un punto en el que todo eso ya no podía continuar, porque ese camino solo llevaba a una cosa: destrucción. Y fue entonces cuando apareció alguien que cambiaría todo. Un maestro, pero no un maestro cualquiera. Alguien que no solo enseñaba a pelear, sino a entender, a ver más allá de los golpes, más allá del ego, más allá del ruido. Le enseñó que la verdadera fuerza no está en destruir a otros, sino en dominarte a ti mismo. Y por primera vez, algo hizo clic. Por primera vez, empezó a entender que no se trataba de ser el más fuerte, ni el más rápido, ni el más temido. Se trataba de ser mejor que la persona que eras ayer, y eso lo cambió todo. Pero no fue un cambio instantáneo, no fue fácil, no fue rápido, porque aprender a pelear es una cosa, pero aprender a controlarte, eso es otra completamente distinta. Requiere disciplina, requiere paciencia, requiere fallar, una y otra vez. Y él falló. Muchas veces. Cayó, se frustró, quiso rendirse, pero había algo dentro de él que no lo dejaba parar. Una voz, silenciosa, pero constante, que le decía: «Sigue». Mientras otros buscaban reconocimiento, él empezó a buscar mejora. Mientras otros querían ganar peleas, él quería entenderlas. Mientras otros entrenaban cuando podían, él entrenaba cuando nadie lo veía, día tras día, golpe tras golpe, error tras error. Empezó a construir algo, no solo un cuerpo fuerte, sino una mente inquebrantable, porque entendió algo que muchos nunca entienden, que la verdadera batalla no es contra el mundo, es contra tus propios límites, contra tus dudas, contra tus excusas, contra esa parte de ti que quiere rendirse cuando las cosas se ponen difíciles, y poco a poco, ese niño impulsivo, ese chico perdido, empezó a transformarse.
Pero justo cuando parecía que había encontrado su camino, la vida le pondría un nuevo desafío, uno mucho más grande. Porque a veces, no importa cuánto mejores, el mundo no siempre está listo para aceptarte. Y lo que viene después no es solo una prueba de fuerza, es una prueba de carácter. Y entonces llegó el momento de irse. No fue una decisión fácil, no fue algo que planeara durante años, fue más bien una consecuencia de decisiones, de errores. No te rindas. Lucha hasta el final. De una vida que hasta ese momento había sido caos. Porque cuando no controlas tu dirección, la vida termina decidiendo por ti. Y eso fue exactamente lo que pasó. Tuvo que dejar atrás todo. Su hogar, las calles donde creció, las personas que conocía, todo lo que le resultaba familiar, desapareció. Y de un día para otro, estaba solo, en un lugar completamente diferente. Lo haré. Hoy termina todo esto. Estados Unidos. Un nuevo comienzo, pero también un nuevo problema. Porque empezar de cero suena bien en teoría, hasta que te das cuenta de lo que realmente significa. Significa no tener nada. Significa no conocer a nadie. Significa que a nadie le importa quién eres, ni lo que has pasado. Eres invisible. Y en muchos casos, ni siquiera eso. Porque no solo era un desconocido, también era alguien que no encajaba. Su forma de hablar, su apariencia, su cultura, todo era distinto. Y el mundo se lo hizo saber. No con palabras bonitas, sino con rechazo, con oportunidades que nunca llegaban, con miradas que dudaban, con puertas que se cerraban, una tras otra. Y en ese punto, muchos se habrían rendido. Muchos habrían dicho, esto no es para mí. Habrían vuelto atrás. Habrían elegido el camino fácil. Pero él no, porque algo había cambiado. El chico impulsivo que reaccionaba sin pensar, ya no estaba. Ahora había alguien más. Alguien que entendía el proceso. Alguien que sabía que el dolor también es parte del crecimiento. Así que en lugar de rendirse, decidió adaptarse. Aprendió el idioma. Trabajó en lo que fuera necesario. Se enfrentó a días largos, cansados, solitarios. Días en los que nadie te aplaude. Días en los que dudas. Días en los que te preguntas si todo esto vale la pena. Y aún así, seguía. Porque tenía algo claro. No había venido hasta aquí para quedarse a medias. Y poco a poco empezó a construir. No un imperio. No una fama. Algo mucho más importante. Una base. Empezó a enseñar artes marciales, pero no lo hacía como los demás. No repetía técnicas sin pensar. No seguía tradiciones solo porque siempre se hizo así. Él cuestionaba todo. Observaba. Probaba. Fallaba. Ajustaba. Una y otra vez. Porque no buscaba ser uno más. Buscaba ser auténtico. Buscaba la eficiencia. La verdad. Lo que realmente funcionaba en una pelea real, no en una demostración perfecta. Y eso fue un problema, porque el mundo no siempre acepta a los que piensan diferente. Fue criticado. Le dijeron que no respetaba las reglas, que estaba rompiendo tradiciones, que no tenía derecho a enseñar cómo lo hacía, que estaba equivocado. Pero él ya no necesitaba aprobación, ya no buscaba encajar. Había entendido algo fundamental. Si sigues el camino de todos, terminarás en el mismo lugar que todos. Y él no quería eso. Quería más. Quería evolucionar. Quería redefinir lo que era posible. Así que siguió adelante. A pesar de las críticas, a pesar del rechazo, a pesar de la presión. Cada obstáculo, en lugar de frenarlo, lo hacía más fuerte. Cada duda externa reforzaba su convicción interna. Y fue en ese proceso, en esa lucha constante contra el mundo y contra sí mismo,
donde nació algo más grande que un luchador. Nació una filosofía, una forma de pensar, una forma de vivir. Sé como el agua. No rígido, no limitado, no atrapado en estructuras, flexible, adaptable, imparable, porque el agua no pelea contra el obstáculo, lo rodea, no se rompe, se transforma. Y él hizo lo mismo, se adaptó, evolucionó, creció, hasta que poco a poco, lo que antes era rechazo, empezó a convertirse en curiosidad. Y lo que era curiosidad, empezó a convertirse en respeto. Pero lo más importante es que para ese momento ya no lo necesitaba, porque había construido algo mucho más fuerte que la aprobación externa. Había construido una mente inquebrantable. El progreso no fue inmediato. Nada de esto lo fue. Cada avance costaba. Cada oportunidad había que pelearla. Pero poco a poco, la gente empezó a notar algo. Había algo diferente en él. No solo en cómo se movía, sino en cómo pensaba. No peleaba por demostrar superioridad. Peleaba como una extensión de su mente. Cada movimiento tenía propósito. Cada decisión tenía intención. No era solo fuerza. Era filosofía. Era disciplina llevada al extremo. Era claridad mental en medio del caos. Y entonces, el mundo empezó a mirar. Lo que antes era rechazo, empezó a convertirse en atención. Lo que antes eran dudas, empezaron a convertirse en respeto. Pero incluso en ese momento, no se detuvo. Porque entendía algo que muy pocos entienden. El éxito no es el final. Es solo otra etapa del proceso. Siguió entrenando. Siguió aprendiendo. Siguió evolucionando. Porque su mayor competencia no eran los demás. Era él mismo. Ser mejor que ayer. Más rápido. Más preciso. Más disciplinado. Día tras día. Sin excusas. Sin pausas. Sin conformarse. Y eso fue lo que lo convirtió en leyenda. No fue un momento. No fue una pelea. No fue un logro puntual. Fue la suma de miles de días en los que decidió no rendirse, en los que decidió seguir adelante, cuando habría sido más fácil parar. Y al final, esa es la verdadera historia, no la de un hombre invencible, sino la de alguien que se construyó a sí mismo. No sirves. Imposible. Nunca es tarde. Te falta disciplina. Eres mediocre. No es para ti. Déjalo. Desde cero, que convirtió la frustración en enfoque, el rechazo en motivación, el dolor en disciplina, y justo antes de ese primer golpe, en esa pelea que parecía tan importante, la verdad ya estaba clara, la pelea ya estaba ganada, porque el verdadero combate nunca fue contra el oponente, fue contra sus propios límites, y ese ya lo había vencido.